con Dios. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelec. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelec. De pronto, Booz llegó a Belén y saludó a los segadores. Les dijo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Ya que Booz le había echado el ojo, como decimos en Guatemala, le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Booz le respondió: ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra, después de que tu marido murió. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme con una sola de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo: acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ya le había echado el ojo desde el día. Ya fue su primera cita. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Booz le dijo a sus criados: déjenla recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden. Y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer. Y de todo lo que había recogido desgranó como 20 litros de cebada. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido. Ella le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo: que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió: ese hombre es nuestro pariente. Es uno de los que pueden rescatarnos. Y la moabita Ruth contestó: ese hombre también me dijo: júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera: es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Booz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Entonces tenemos acá un relato bíblico en donde vemos cómo es bueno ir más allá del yo cuando nosotros somos generosos. Y Ruth empieza en capítulo 1, recuerda usted, donde se cuenta que Ruth y su esposo, creo que se llamaba Kelión. Kelión Kelión y Malión. Muchas gracias. Se van de Belén, que es la casa de pan, y allá sucede la tragedia. Bueno, ellos se casan y luego mueren los 3 varones. Es decir, el esposo de Ruth y el esposo de sus 2 nueras. Cuando ella va a regresar y dice: voy a regresarme a mi casa, una de sus nueras, que es Ruth, le dice, perdón, era Noemí. Noemí. Ajá. Noemí es la hebrea, y luego Ruth es la moabita que dice: yo voy a estar contigo. Y es un acto de servicio.
¿verdad? Y su suegra le dice, no, hijas, vayan, cásense, por favor, rehagan su vida. Pero ella le dice, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y decide ir a servir a su suegra. Y aquí vemos que en el pueblo de Israel había una regla, y era que cuando los segadores, en el tiempo de la cosecha, fueran recogiendo el trigo, no debían poner a otra persona a recoger las ramitas que se caían, sino que debían intencionalmente dejarlas para los pobres. Entonces la gente muy necesitada iba a los campos no a cosechar el trigo que estaba en las plantas, en las matas, sino a recoger esas gavillas que se caían en el camino. Y eso fue lo que fue a hacer Ruth. Ella fue diligentemente. Por eso lo que le dicen ellos, mira, esta jovencita vino desde temprano y ha estado todo el día trabajando. Y eso fue lo que le cayó bien a Boaz y le echó el ojo, según Lidia. Entonces, eso de echarle el ojo es un hebreo así profundo. Es que, Lisa, explícanos. Sabes que además de todo, Boaz era el soltero más cotizado de Belén. Además, tú imagínate, era soltero, tenía dinero, tenía campos, entonces era como, o sea, no era cualquier persona la que estaba ahí. Era partidazo, ¿verdad? Y encima generoso, ¿verdad? Sí, hombre, y sabes que es como una ilustración así increíble de que a veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos y si yo tuviera esto, si tuviera estos conectes, estos contactos, pero Ruth ahí humanamente no tenía mucho, ¿verdad? Y a veces podríamos sentirnos así, pero tener la guianza de Dios, estar en el lugar donde Dios nos está guiando y hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En esa dirección que nos puede dar la Biblia. No vamos a tener claro todo lo que tendríamos que hacer, pero la Biblia sí nos deja claro cómo podemos vivir, ¿verdad? Cómo debería ser nuestra vida y nuestro día a día y seguirle sumando estas cosas que nos da la Biblia para vivir de esa forma. Y en algún momento Dios nos va a guiar porque seguro que habían otros campos. Seguro que habían otros campos en el que Ruth podía ir, pero seguro que de alguna forma Dios la guió ahí. Y algo que me llama mucho la atención es que ese encuentro entre el soltero más cotizado de Belén y Ruth tenía que suceder porque de ahí viene Jesús, ¿verdad? Pero imagínense todas las variables, todos los campos que habían, pero al buscar hacer lo correcto, Dios la guió al mejor lugar para ella. Y hay quizás muchos aprendizajes y aplicaciones, pero creo que todo parte justamente de cuando ella toma la decisión de decir, tu Dios será mi Dios. Esa es la raíz de honra a Dios y como bien decía Fernando, qué milagro que se juntaran los dos ideales, una mujer con un corazón tan noble y un hombre dispuesto a amar de esta manera. Solo Dios puede tejer algo así y creo que eso nos inspira pues a las personas tal vez que todavía están solteras también, ¿verdad? Tal vez el principio no es yo voy a hacer esto para que me vean. No, parte de decir el Dios Todopoderoso va a ser mi Dios y yo voy a vivir mi vida para honrarlo a Él. ¿Qué estaba haciendo Ruth en este momento? Estaba buscando la subsistencia para ella y su suegra. Ella no salió a buscar novio. Ella salió a buscar la subsistencia. Y en esas pequeñas acciones es que vemos el obrar de Dios, de cómo Dios abre puertas en donde otros quizás levantarían muros. Porque, por ejemplo, Ruth era extranjera, Ruth era mujer, era pobre, era viuda. Todo le jugaba en contra, pero cuando Dios está de nuestro lado, en esas pequeñas acciones, cuando nos enfocamos en el día a día a honrarlo a Él y a amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque eso que hizo Ruth con su suegra Noemí fue un acto grande de amor, dejarlo todo y seguirla a ella. Y de servirla. Y de servirla. Fíjate, Lidia y amigos, que creo que esto es un mensaje tan necesario hoy porque también salir de nosotros mismos quiere decir tener buenas relaciones con nuestros familiares políticos. Vemos aquí una relación de suegra y nuera que parecen mamá e hija, y así deberíamos ser nosotros en el mundo cristiano. Pero se da cuando nosotros estamos dispuestos a servir a los demás. Pero si nosotros llegamos con nuestros familiares políticos con una mentalidad egoísta, decir, no, mi suegra no me está diciendo qué hacer. Y no, mi nuera tiene que aprender a cómo. Cuando empiezan esos conflictos, que no son generosidad, sino son egoísmo. Quiero que las cosas se hagan como yo creo. Es cuando suceden los problemas intrafamiliares. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a servirnos unos a otros, entonces podemos vivir
más allá de nosotros mismos, más allá de nuestro ego, y vamos a cosechar estas relaciones sanas, esas relaciones cordiales, ¿verdad? Y yo pensaba en esto porque la Biblia tiene muchas historias que involucran suegros y suegras, ¿verdad? Jacob, Isaac, muchas, y esta es una de ellas, donde hay una honra hacia los suegros. Eso el Señor ya nos quería decir algo, ¿verdad? Yo ¿Verdad? quisiera decirle a todos los jóvenes que si tienen un suegro, siento el Señor hablar a los jóvenes que respeten a sus suegros. Especialmente. No, y otra cosa que yo pienso es contraintuitivo a lo que está viviendo nuestra generación, nuestro mundo hoy, es que muchas veces nosotros pensamos de forma egoísta. No sé si ustedes han visto, de repente en redes sociales aparece una jovencita haciendo ver cuáles son los requisitos de alguien que pretenda salir con ella, ¿verdad? Tiene que ganar tanto, o sea, es un mundo tan egoísta, y si vemos a los varones igual, muchas veces es un enfoque sumamente egoísta. Pero acá vemos cómo Dios modela un enfoque altruista, un enfoque generoso. Y yo quisiera hablarle a alguien que dice, si alguien está pensando, pero mire, yo he servido así y no me ha pasado que me he encontrado un Booz, no me ha pasado que la vida me ha cambiado. Le voy a decir que Booz representa al pariente redentor que es Jesús. Y este libro de Ruth está aquí porque nos habla de que nosotros éramos esa viuda pobre, despreciada, extranjera, que no tenía esperanza. Y aparece Jesús, y yo no sé cómo nos vio, como cantaba Marcos Vidal, recuerda usted, no sé qué viste en mí para amarme. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Jesús es nuestro pariente redentor que por misericordia nos trae a su familia, nos adopta como su familia, entonces cambia nuestro estatus espiritual. Ahora somos hijos, somos amados por Dios, y Él en nosotros tiene complacencia. Y como dice 1 Pedro, vosotros que no erais pueblo, ahora habéis venido a ser pueblo de Dios. Y esa es la razón. Nosotros debemos estar emocionados y aquilatando esa adopción que el Señor ha hecho de nosotros en su familia espiritual. Y una vez adoptados, entender que la obra de Dios se va cumpliendo a partir de esos pequeños actos que vamos dando poco a poco, porque por ejemplo en el caso de Booz también hay algo muy importante. Él fue justo, él fue bondadoso, él era recto. Me encanta que lo primero que le dice a sus criados es que Dios los bendiga, ¿verdad? En otras palabras, y los criados le contestan, ay, a usted también, querido jefe, ¿verdad? O sea, una relación muy especial con sus trabajadores, y vemos la lealtad, la humildad de Ruth, y todo esto formó, como bien lo decía Fernando hace un momento, una historia eterna. Estas dos personas con sus pequeñas acciones habilitaron que en algún momento Jesucristo viniera a esa tierra. Bueno, primero de hecho el rey David y después Jesucristo. Entonces, dimensionar que nuestros actos también tienen ese potencial ante el Señor. Qué inspirador. Yo pienso arrancar un viernes así, qué inspirador, porque tenemos retos con nuestra familia, tenemos retos con nuestra carrera profesional, estudios. En donde estemos hay retos y hay expectativas, ¿verdad? Y esas expectativas muchas veces nos juegan un mal partido, y un partido que va a ser imposible ganar, porque cuando lleguemos ahí van a haber otras personas con más títulos, más recursos. Entonces, otra vez, según yo que cuando llegara aquí ya estaba, pero no hay más. Y si nuestra vida si nos enfocamos en eso en nuestra vida, es una carrera que no vamos a poder ganar. Por otro lado, como hablábamos aquí en este momento, una vida enfocada más hacia el servicio. Vamos a estar peleando por nuestra carrera, por nuestra familia, y que Dios nos ayude a llevar el sustento, pero digamos con un enfoque más hacia servir, y que no solo se trate de las cosas que puedo ganar yo para mí, para seguirme enriqueciendo con más títulos o lo que sea. Al final es como un mejor partido, es como el partido que Dios quiere que juguemos, con una meta eterna más importante, o sea, como con más sentido, ¿verdad? Y con sentido hacia la eternidad también, y no solo aquí enfrascados en ganar mi partido de una forma egoísta, ¿verdad? Sino vemos en la vida de Jesús lo emocionante que era para él estar con la gente, servir a la gente, ayudar a la gente. Él no compró una casa, él no tenía bienes, todo era como más con un enfoque eterno, y él sabe por qué quiere ponernos en ese escenario, porque no solo es lo que pueda pasar hacia la eternidad, sino que seguro que aquí es una vida más emocionante
enfocado más en el servicio que solo en nosotros. Buenísimo, genial. Y es aquí donde tal vez debemos de pensar, deberíamos de convertirnos todos en ese voz, ¿verdad? En ese pariente redentor que con su influencia ayuda y sobre todo aquellos que están empezando de cero, porque Ruth estaba empezando de cero, o sea, llegó como extranjera, llegó en una condición de viuda, que también las viudas eran observadas en una categoría bien menesterosa también, ¿verdad? Entonces, vos la identifica y le dice, yo sé lo que has hecho esto, Sí. y le ayuda. Entonces, tal vez nosotros debemos de convertirnos en algún momento en ese pariente redentor, ¿verdad? Para otros, para los que están comenzando y saber de que eso lo hizo Jesús por nosotros. Nosotros estábamos en cero también. Sí. Y Él lo hace sin ver nuestra condición, sin ver nuestra habilidad, nuestra preparación. Él solamente nos toma y nos dice, ven, acércate, yo te voy a apoyar. Así es. Y al final es un acto de generosidad, ¿verdad? El salir de nosotros, no solo estar pensando en nosotros mismos. Aún esa regla, a mí me ha impactado mucho esa regla de la cosecha, porque yo soy de los que hubiera puesto a dos personas a recoger las espiguitas que se quedaban tiradas. Sí. Yo sí hubiera dicho, bueno, pasan recogiendo, pero la regla divina era cuando ustedes estén en la cosecha, van a dejar tiradas esas espigas para el pobre, para la viuda, para el extranjero. Y Dios nos dice, yo quiero que seas generoso porque yo he sido generoso contigo. Así. Y siempre vamos a tener espacio para la generosidad, amigos, y necesitamos nosotros decirle, Señor, ¿cómo puedo ser más generoso? ¿Qué tal si Fernando nos dirigiese en palabras de oración pidiendo al Señor que nos dé ese espíritu de servicio hoy y que hoy nos inspire a ir más allá de nosotros mismos? Así es, oremos. Señor, gracias por este día, gracias porque tú estás con nosotros y además has prometido que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tenemos esa seguridad de que tú puedes sustentarnos, de que tú nos amas, Señor, es más fácil poder enfocarnos en servir a los demás porque tenemos todo lo que necesitamos, porque tú prometiste nunca nos va a hacer falta nada. Tú prometiste que vas a suplir todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y así poder ir y seguir tu obra sirviendo a los demás, conectándonos hoy contigo, Señor, en dónde podemos ayudar, en dónde podemos hacer la diferencia. Que nuestro enfoque sea, ¿qué quieres tú que haga hoy con otras personas? Y ayúdanos en eso, ayúdanos a hacer la diferencia, ayúdanos a disfrutar también lo que tenemos, Señor, y agradarte en ese sentido en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que regresamos en unos momentos. No se pierda. Vaya con Dios. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios. Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Cuando se trata de vivir con esperanza en un mundo que está terriblemente quebrantado, existen solo dos tipos de personas. La primera clasificación es para quienes viven en una esperanza temporal, las que fundamentaron su esperanza en algo que fallará. La segunda clasificación es para quienes viven con una razón válida para la esperanza. Su esperanza no está destinada a desaparecer porque se ha fundamentado en algo que nunca decepcionará. Esta esperanza se logra únicamente cuando vivimos para el gran reino. Y nos comparte Paul Tripp esta historia de Ben y Emily que se sentaron enfrente de él con una energía increíble y llenos de esperanza. Sus ojos brillaban con intensidad cuando se veían el uno al otro, al punto que era difícil captar su atención. Estaban cumpliendo con el requisito de la consejería para que la iglesia les permitiera usar las instalaciones para la ceremonia. Se profesaron un respeto y compromiso profundo uno al otro. Ben y Emily se sentaron uno al lado del otro, tomados de la mano y con grandes sonrisas en su rostro, y eso me atemorizaba. Estaban poniendo demasiada garantía en su sentido personal de bienestar, significado, seguridad y esperanza. Pensaban que la otra persona asumiría todos esos factores. Su esperanza descansaba en la creencia de que el otro no los decepcionaría. Pero mire lo que pasa. 6 meses después, estaba otra vez en mi oficina. Pero en esta ocasión no se sentaron uno al lado del otro. Ya no había sonrisa en sus rostros.
Se habían enfrentado con la impactante realidad de que cada uno era un pecador casado con otro pecador. La esperanza que había sentido ese joven matrimonio se había ido. Como ves, la música de la vida en este mundo quebrado generalmente ejecuta notas lúgubres porque es la música de la decepción. Así es la vida en el mundo caído. De hecho, es exacto decir que la decepción es una experiencia universal. Debido a ello, necesitamos decir que lo más radical del gran reino de Dios es que es un reino de esplendor, luz, motivación y esperanza eterna. La esperanza de este reino descansa sobre algo que ya fue resuelto y que es seguro y que nunca te decepcionará. Ahora, hagamos aquí una breve pausa y veamos lo que nos dice Paul David Tripp. El contraste en una pareja que está a 6 meses de casarse y están tan ilusionados y luego, 6 meses después, esa ilusión desapareció. ¿Qué sucede? Cuando vivimos vidas egoístas y como él decía, ponemos en la otra persona todas nuestras expectativas. No, el matrimonio va a ser extraordinario porque él me va a hacer feliz, ella me va a hacer feliz. Lo que va a producir eso es decepción, porque es un enfoque egoísta. Pero cuando nuestro enfoque es generoso, altruista, es dar, yo estoy casándome porque amo a esa persona y lo quiero hacer feliz o la quiero hacer feliz, entonces eso va a producir un mejor resultado. Sin embargo, nos dice Paul David Tripp que poner la esperanza en las cosas de esta vida es riesgoso. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en el Señor y permitir que su reino sea el que nos llene de gozo y felicidad. No sé si alguien tiene algún comentario. No sé si alguien que esté pensando en casarse tiene algún comentario. Por los que ya se casaron, tiene toda la razón. No, vamos a continuar con la lectura y es que esta pregunta es importante porque ¿alguna vez te has preguntado por qué nadie ha escrito un libro sobre cómo deprimirse? O un libro que se llame Las 7 formas de volverse más temeroso. Nadie ha escrito algo así porque simplemente no son necesarios. La vida es difícil en este mundo que ya es un mundo caído. A veces sentimos que por un paso que tomamos, retrocedemos 3. Y en ocasiones pareciera que estamos a punto de cumplir nuestros sueños cuando se evaporan frente a nuestros ojos. Con frecuencia pareciera que los malos ganan y los buenos solo son aplastados. Hemos pasado por momentos que pareciera que ser malvado es algo bueno, porque ser honesto no nos ayuda a avanzar. Cuando ves con detenimiento lo que sucede alrededor, te das cuenta de que no es ilógico pensar que la esperanza es la ocupación a la que se dedican los necios. Pero abre tu mente, dice el autor. Deja tus temores de lado por un momento y piensa conmigo. Piensa en tu trabajo. A veces ha sido decepcionante para ti. Tal vez es la relación que tienes con tu jefe. Al principio sentiste que tenías una buena conexión, pero ahora existen tensiones que no comprendes del todo. Tal vez se trate de que has llegado a tu límite con las amistades y te sientes increíblemente solo preguntándote si alguien se preocupa por ti. Tal vez te sientes herido porque aquel amigo que profesaba ser tu amigo te traicionó. Tal vez estás cansado de las relaciones superficiales y sin significado. Aquellas que nunca llegan hasta el punto de amistades verdaderas. O tal vez la decepción que sientes es contigo mismo. Podría existir también la opción de que tengas una decepción, la decepción más grande en tu vida haya sido en la iglesia. Lees en la Biblia cómo debería verse o ser la iglesia, pero pareciera que nunca alcanza esa meta. Hay muchas oportunidades para hacer amistades y servir en un ministerio, pero todo parece un sistema diseñado con errores en una empresa que parece, o solamente parece ser espiritual. Has participado en cada nivel, pero todavía falta algo. Es posible que tu mayor decepción en la vida eres tú, dice el autor. Nunca has sido la persona que querías ser, ni tampoco has logrado lo que te habías propuesto. Culpas a otros cuando deberías hacerte responsable, así como también racionalizas muy bien tu bajo desempeño al repetir las situaciones difíciles que hay alrededor de ti. Así es, hay muchas razones para estar desanimado. Hay razones para tener miedo. Ningún ser humano ha tenido una vida completamente libre de decepciones. A la luz de ello, una de las cosas más radicales acerca del gran reino de Dios es que el reino es brillante, resplandeciente y con una esperanza eterna. En Romanos 5, Pablo celebra las implicaciones de aceptar la gracia de Dios.
en nuestra vida diaria. Dice que la gracia de Dios nos da incluso la razón para tener esperanza, incluso en el momento del mayor sufrimiento. Con frecuencia el sufrimiento es aquello que opaca nuestra esperanza, pero no tiene efecto en Pablo. Lo que le da esperanza a Pablo está a un nivel más profundo. Esa es la forma en la que puede mantener su esperanza incluso cuando se encuentra en circunstancias que son difíciles y dolorosas. Ahorita, mientras leíamos, hicimos como una descripción de varias áreas en las que podríamos tener alguna decepción, ¿verdad? Hablamos de iglesia, hablamos de amistades, de relaciones, pero ahora continuamos con la lectura y es que este es el punto del debate que Pablo deja ver de forma sutil, porque al verlo es un principio explosivo. Si tu esperanza te decepciona, es la forma incorrecta de esperanza. Otra vez, si la esperanza te decepciona, es porque es la forma incorrecta de esperanza. Como ves, la esperanza en Dios nunca decepciona, y es precisamente porque es la esperanza en Dios. Eso significa que la esperanza que ponemos en otras cosas siempre se convertirá en un sentimiento de decepción. Dejemos que este principio surta efecto en nuestras vidas. Tomemos un tiempo para pensar cuán importantes son sus implicaciones y cuán lejos llegan en la vida. Cuando pongo mi esperanza en algo, estoy dejando en ello mi sentido de bienestar, identidad, significado y propósito de una u otra forma. En esta forma necesito que mis esperanzas se vuelvan realidad porque conecté mi vida con esas esperanzas. Debes darte cuenta de que cada ser humano hace esto. Si sigues con vida y tienes la posibilidad de pensar y sentir, tienes tu esperanza en algo y como humanos generalmente tendemos a ponerlo en algo o en alguien que no es Dios. Sin embargo, la vida del gran reino es una vida con garantías. El reino de Dios sí vendrá, mi reino no. Su voluntad se hará, mientras que hay una buena posibilidad de que la mía no se cumpla. Dios hará que todas las cosas lleguen a una conclusión gloriosa. Cada promesa que Él ha hecho se hará realidad. Todo lo que hemos encontrado, vivido y soportado tiene un propósito. Todos los hijos de Dios asistirán al funeral de la muerte, porque la misma muerte morirá. La misericordia reinará por siempre. La esperanza del gran reino descansa en un lugar solamente en uno, y es en Dios. La confianza es profunda, arraigada, y que día a día actúa en confianza de que Dios es la fuente máxima de toda sabiduría, de la verdad, la fuente máxima del amor y de la bondad, y que Él está haciendo lo mejor, además de que todo lo que prometió se hará. La única esperanza que no decepcionará es la esperanza en una persona. La esperanza del gran reino trata de confiar mi pasado, mi presente y mi futuro, mi identidad y mi significado y mi propósito en Dios. Descansar totalmente en Él. Cuando despiertes con este tipo de esperanza, cuando le des forma a cómo tratas a las personas y vives las circunstancias, cuando tu esperanza en realidad de veras está en Dios y solo en Dios, entonces engrandecerás todo lo que tocas a la medida de su reino. Bueno, entonces tenemos acá una motivación de Paul David Tripp. Les recuerdo que hoy estamos terminando de leer este libro y nos está haciendo meditar en algo muy importante y es ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Qué le da significado a nuestra vida? ¿Serán las metas temporales? Y muchas veces cuando empezamos a analizar las cosas, hay una vocecita satánica que nos dice no eres suficiente, no has logrado nada, etc. A esto hay que sumarle la voz del enemigo. Y si nosotros le ponemos atención a esa voz, venimos a una profunda tristeza. Sin embargo, cuando nosotros recordamos que esta vida es temporal y que Jesús ha venido a conquistar para nosotros el reino de Dios y que pronto vamos a estar en ese reino restaurado, entonces nuestra esperanza crece, porque como bien dice aquí Paul David Tripp, nuestra esperanza firme debe estar puesta en una persona y es la persona de Jesucristo, que es el que nos da esa esperanza firme. Y como bien recordamos en Mateo, cuando nuestra esperanza está puesta en algo que no es Dios, es como construir una casa sobre la arena, que realmente viene cualquier cosita, un medio vientecito, y la casa se viene abajo. Y entonces, por supuesto, eso va a traer frustración, eso va a traer enojo, nos vamos a pelear incluso con Dios porque tenemos
presente a Dios en nuestros pensamientos, pero no por confiar en Él, sino como solo por su existencia. Entonces, las cosas malas que pasan es por culpa de Dios. Sin embargo, hemos puesto nuestra esperanza en el lugar equivocado. Y como bien lo decía el autor, nos contaba esta historia de esta pareja, ¿verdad? Ellos, su matrimonio, la esperanza la pusieron encima el uno del otro. Y somos imperfectos, somos humanos, somos pecadores, fallamos y por consiguiente vamos a decepcionar. Pero hay alguien que no falla y no decepciona y es nuestro Dios y Él es eterno. Y entonces, si nosotros analizamos en lo que estoy poniendo mi esperanza es temporal, entonces me va a decepcionar. Ese es un buen punto de análisis para saber si estamos confiando en las cosas, en las relaciones o en nuestro Dios. Y es que fíjate que en los principios financieros nos enseñan de que no debemos de poner todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Pero cuando se refiere a la esperanza, sí. Fíjate, solo debemos de ponerla en lo que el Señor nos ha dado para administrar o para ponerlo en donde Él en realidad nos ha hecho sus hijos. Fíjense, porque cuando mencionaban ellos al principio de esa pareja, ¿verdad? Nunca lo había visto de esa forma. Se casó un pecador con otro. Dice, ¿verdad? Nunca lo había visto yo así. Es cierto. O sea, lo que decías al principio, si yo pongo mi esperanza en que yo voy a ser mejor o porque aquel está a mi lado, deberíamos de preocuparnos nosotros por convertirnos nosotros, como decía al principio, en ese voz, ¿verdad? En ese amigo que va a llegar, que va a darle esperanza a los demás. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Porque la decepción universal, ¿verdad?, revela una verdad espiritual. Y es que todo nos va a decepcionar. Solamente el Señor no. Y ¿saben qué? Decía Paul David Tripp, aún la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto a un personaje enfrente y decimos, este sí es un verdadero líder, pastor, apóstol, profeta, lo cantante, ¿verdad? Cuando canta yo siento la presencia de Dios y de repente, ¡pum!, nos decepciona, ya sea porque tenía algo moral escondido o porque no nos atendió, qué sé yo. Entonces, ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios no evita que nosotros nos decepcionemos? Porque Dios podría decir, no, mi muchachito, mejor no vayas por ahí, ¿verdad? Y a veces uno está inflando el globo, ¿verdad? Yo recuerdo en cierto momento en mi vida, yo estaba con una esperanza y nunca llegó el asunto. Y tuve una crisis donde yo descubrí que estaba herido contra Dios, no porque Él me hubiera hecho algo, sino pero mi esperanza no se había cumplido, no habían salido las cosas como yo creía que tenían que pasar. Y yo recuerdo que en medio de ese dolor Dios me dice, yo nunca te prometí eso. Y me quedo pensando, tienes razón, Señor, yo no me puse diligentemente a preguntarte qué es lo que tienes para mí, porque hay gente que te conforta y te dice, no, Dios tiene un plan para ti, todo va a salir bien. Muy bien, son palabras de cliché. Y si uno pone ahí su esperanza, de repente está esperando algo que nunca va a llegar. Y uno solo debería esperar lo que Dios ha prometido. Sí. Por eso usted me oye tan apasionado hablando de pregúntele a Dios, porque Dios no va a hacer lo que a nosotros se nos ocurre. Dios va a hacer su perfecta voluntad. Entonces, lo mejor es poner nuestra esperanza en lo que Él ha dicho. Y es por eso que debemos invertir tiempo en oración preguntando, Señor, ¿esto viene de ti? Señor, ¿esto que estoy pensando es algo que tú confirmas? Y si Dios dice por aquí, entonces empezar con cuidado a poner ahí nuestra esperanza, porque también uno se equivoca. Uno también empieza a pensar, Dios me dijo, claro, esto va a pasar. Pasan un par de situaciones, uno se siente confirmado, pero tal vez no era Dios hablándonos. Y ahora, Dios no evita que nos decepcionemos. ¿Sabe por qué? Porque eso que estábamos de repente poniendo nuestra esperanza en, de repente se convirtió en un ídolo. De repente se convierte en lo más importante para nosotros. Y cuando ese líder se te cae, esa iglesia ideal se te cae, ese proyecto económico se te cae, no te queda otra que tomarte de Dios, que Él sí es la única fuente segura de esperanza, ¿verdad? Así que Dios no va a evitar esas decepciones. Exacto, y es que la raíz de esa decepción es que estamos esperando de las cosas terrenales, precisamente de ídolos, lo que solo Dios nos puede dar. Y esto no es como un regaño para nadie, sino darnos cuenta que probablemente nuestro corazón está buscando estabilidad donde no la hay, donde no la vamos a encontrar nunca. Y que al final eso también es bueno porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo, como dice la palabra, si perdemos nuestra alma?
Más bien, en estos procesos nos permitimos conocer al Señor de una forma más profunda, conocer su corazón y lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero la verdad es que creo que todos tenemos que aprenderlo en nuestra vida cotidiana y en decisiones todos los días. Y es que, mira, para cada cosa uno quisiera tener una garantía. Eso es lo que pasa. Uno quiere, yo me imagino que cuando te pasó esto, Fernando, querías tener una garantía de que la cosa iba a funcionar, ¿verdad? Y que te iba a respaldar. Y la verdad es que cuando nosotros buscamos eso, creo que estamos enfocando mal el resultado eterno, que es el que el Señor nos ha provisto a nosotros, porque en Él, ahí sí le puedo asegurar que en Él sí tenemos una garantía eterna. ¿Sabes que se vuelve, viéndolo así hacia atrás, se vuelve una mezcla de dónde está tu esperanza, de las expectativas y del tiempo en el que deberían suceder las cosas, ¿verdad? Con esto que nos aclara el autor, la esperanza debería estar en el Señor y los ojos puestos ahí. Ahora tenemos un camino que recorrer en la vida. En ese camino se van a burlar, nos van a ignorar, van a haber problemas, van a haber retos. Escojamos el camino que escojamos. Aún Jesús lo vivió, ¿verdad? Entonces, dentro de la esperanza puesta en el Señor, tener la dirección de Dios para el camino en el que nos vamos a ir, ¿verdad? Y en el lugar en donde estamos hoy, hacer lo mejor posible, pero nunca va a ser fácil. Y se nos mezcla la expectativa de que esto es lo que yo creo que debería de pasar, como dijiste, y debería de pasar en este tiempo. Y viéndolo hacia atrás, pues que eso me haya ocurrido a una edad muy joven no quiere decir que nunca pueda tener un negocio. Solo era que mi expectativa es que tenía que ser ahí como yo quería y rápido, porque tenía que ser la siguiente historia de éxito antes de llegar a mis 30. Pero eso nunca me lo había, como decís vos, eso nunca me lo había ofrecido el Señor. Además es poco probable porque habían muchas áreas que tenía que aprender, que no tenía experiencia y tal vez hasta hubiera sido perjudicial para mí que todo sucediera así, sin yo haber resuelto cosas que tenía que resolver y aprender. Buenísimo. Pues quiero recordarle la historia de Lucas 5, cuando Pedro está frustrado, toda la noche ha estado lanzando la red y no ha sacado nada. Eso es una esperanza frustrada. Soy pescador, soy profesional en esto y hoy no me está saliendo. Y aparece Jesús y ya en la mañana le dice, boga mar adentro y vuelve a echar la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y ahí tira la red y se llena la red de peces. Pero lo que hace Pedro es algo extraordinario. ¿Qué hubiera hecho yo humanamente? Me hubiera ido al mercado a vender todo el pescado, porque ese día solo yo tenía peces. Te alcanzo en un par de días. Exactamente. Jesús, ¿por dónde vas a andar a las 3 de la tarde? Pero Pedro dice, dejándolo todo, siguió a Jesús. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra esperanza no debe estar puesta en nuestros éxitos temporales, sino en Jesús mismo, porque Él es la fuente, Él es el que produce las pescas milagrosas. Y creo que Pedro tomó la mejor decisión. La pregunta para ti y para mí sería, ¿será que hemos ya identificado quién debe tener nuestra esperanza? ¿Quién es aquel que se merece? Que dejemos todo y lo sigamos a Él. Y decir, te tengo a ti, tú eres mi tesoro. ¿Ya? Ahí nos quiere llevar el Señor, porque eso es lo único que no nos va a decepcionar. Todo lo demás, como dice Paul David Tripp, nos va a decepcionar en algún momento, a menos que nuestra esperanza esté puesta en Dios. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy venimos a tomar nuestra esperanza y la anclamos en ti? Ayúdanos hoy a poner en ti nuestra esperanza, en tu amistad, en tu relación, en tu paternidad para nosotros. Que sepamos que tú eres nuestro tesoro, que podamos decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Que seas tú nuestro tesoro, que seas tú nuestro maestro, que seas tú la fuente de nuestra esperanza. Y que si tú estás con nosotros, entonces las cosas van bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y hoy ponemos nuestra esperanza en ti. Dile ahí donde estás. Señor, yo pongo mi esperanza en ti. No es estar casado, no es estar soltero, no es tener hijos o tener dinero o tener reconocimiento social o terminar un grado académico. No, Señor, eres tú mi esperanza. Estar contigo es la fuente de mi felicidad y de mi satisfacción. Y todo lo demás va a ser añadidura. Y todo lo que venga, yo lo voy a traer delante de ti como una ofrenda, porque tú eres mi verdadero Dios. Pongo en ti mi esperanza.
Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Y eso es lo que tenemos que hacer, poner en Jesús y en su validación nuestra esperanza, porque todo lo demás es efímero. Todo lo demás es efímero. Por ejemplo, si eres un artista famoso, vas a dejar de ser artista famoso. Si tienes mucho de algo, eso puede terminarse. Pero tu relación, mi relación con el Señor, esa nadie nos la va a poder quitar. Y no se pierda el próximo segmento, porque el final del libro está genial. Recuerde, vaya con Dios. Le contamos entonces la historia de Zac. Zac está comprometido, y no en el sentido romántico. Quiero decir que está involucrado. A simple vista, la vida de Zac se ve bastante normal. Vive en la ciudad y es gerente de una tienda local de abarrotes. Tiene un círculo de amigos cercanos con quienes se mantiene en contacto siempre. Es una persona involucrada en la iglesia de su comunidad. Zac tiene 31 años y todavía no se ha casado, aunque sí hay una mujer en su vida. Cuando digo que Zac está comprometido, quiero decir que la forma en la que vive es un ejemplo concreto de todo lo que trata este libro. Zac lo entiende, sabe lo que se necesita para engrandecer su vida a la medida del reino de Dios. Eso no significa necesariamente que vaya a renunciar a su trabajo o que se vaya a un país remoto como misionero. Puedes vivir para el reino de Dios en el mismo lugar en donde estás. De hecho, eso es exactamente lo que Dios le ha llamado a hacer y le ha dado la gracia para hacer. Veamos la vida de Zac un poco más de cerca. Bueno, aquí habla sobre cómo es Zac. Mire, pues, Zac está en la ciudad porque es la concentración más grande de personas. Está emocionado con el hecho de que en la ciudad hay mucho espacio público y que comparte con decenas de personas cada día. De esa manera, tiene oportunidades naturales de saludar y al final de conocer a personas que no conocería de otra manera. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque ha tomado con seriedad el llamado de Dios de ser sal y luz en el lugar donde Dios lo puso. Está emocionado de las oportunidades que tiene cada día para encarnar el amor de Jesús. Si caminas por las calles con Zac, te convencerías de que conoce a todos en el vecindario. Nunca está muy ocupado como para no decir hola. A Zac lo conocen por su disposición a ayudar. A menudo cuida el perro del vecino. El perro realmente es muy grande para el apartamento donde vive Zac y babea mucho, pero aún así le da a Zac la oportunidad de relacionarse con la pareja que vive a la par y que está totalmente enfocada en su vida profesional. También se ha convertido en el hijo adoptivo de una anciana que vive en la misma calle. Si Zac no estuviera, sus aceras estarían cubiertas de nieve durante el invierno, además de que él se encarga de traerle las compras del supermercado a esta señora. En el verano, Zac hace todo lo posible para tener una parrillada en su terraza. Zac es un evangelista nato, pero no es alguien que fuerce las cosas. Cuando habla acerca de su relación con Jesús, las personas a su alrededor se sienten atraídas por cómo es Él y empiezan a preguntarse qué lo hace tan atrayente. Zac vive de esa forma por una razón. Tiene sus ojos puestos en el gran reino. Podría vivir en un lugar más grande, podría tener más prestigio y tener un mejor trabajo y cosas más bonitas, pero ha elegido otra vida porque no está viviendo para Zac. O sea, Zac no vive para Zac. Zac ama vivir para el rey. Y estas son algunos de los cimientos, que lo que significa que Zac cree en la importancia del lugar. Cree que el rey soberano del universo lo ha puesto exactamente donde él desea. Eso significa, debe amar a las personas que lo rodean y hacer todo lo posible para hacer un mejor lugar. Zac cree en el ministerio como un estilo de vida. La mayoría de los cristianos cometen el error de pensar en el ministerio como un sentimiento formal. Creen que el ministerio es un programa que se calendariza. En ese modelo sales de tu vida para entrar en un ministerio y luego sales del ministerio para regresar a tu vida. Zac cree que la vida es el ministerio, que cada dimensión de la vida humana es al menos un preámbulo para el ministerio. Zac cree en el poder redentor de las relaciones. Zac cree que la Biblia enseña que las acciones de redención se realizan en el contexto de las relaciones, de la interacción interpersonal. Esta es la forma en la que Dios obra en nuestra vida.
Por medio de Jesús, nos acepta en una relación amorosa con Él para después trabajar de forma radical y así cambiarnos. Por ello, Zach ve cada oportunidad que tiene para construir relaciones con las personas que lo rodean. Zach cree Zach cree en la importancia de la hospitalidad. Así como Dios abrió la puerta de su familia para Zach, también Zach cree que habla con sus acciones cuando abre la puerta de su mundo privado a la gente que Dios ha puesto a su alrededor. Cree que ha recibido el llamado de vivir con paciencia y perseverancia. El ministerio siempre es un proceso y no un suceso. Es la disposición de hacer inversiones a largo plazo en la vida de otros, con la esperanza de que Dios hará lo que solo Él puede hacer para que esas inversiones crezcan. Así como Zach ha hecho el compromiso con él mismo de invertir a largo plazo para amar a los demás, también recuerda la paciencia con la que su Padre Celestial lo ha tratado. Dado que Zach vive de esta manera, todo es más grande de lo que se ve. El trabajo se ha engrandecido a la medida del reino de Dios. Caminar al trabajo es más que solo caminar, también se ha convertido en un trabajo del reino. Las cosas tan simples como hacer una parrillada cobran un nuevo significado porque son parte de la vida ampliada de Zach. Claro que hay veces en las que sale a comer solo para tener una comida agradable o va al cine por entretenimiento, pero incluso estas actividades las hace siempre listo en caso de que Dios decida alterar el plan. Ahora al verte, ¿qué ves?, dice el autor. ¿Cuál de los dos reinos da forma a tus decisiones y define tu calendario? ¿Has escogido tu vida al tamaño de tu vida o has engrandecido todo lo que haces a la medida del reino de Dios? Estas preguntas se han diseñado para ayudarte a evaluar tu estilo de vida de una forma más exacta. Y mi esperanza es que produzcan en ti una búsqueda más. Repitamos esa pregunta. Dice, ¿has escogido tu vida al tamaño de tu vida o has engrandecido todo lo que haces a la medida del reino de Dios? Pregunta más profunda esta, ¿verdad? Perdón, Rubén. Y aquí vienen una serie de preguntas, que era lo que Ronnie nos decía al principio. Aquí es donde usted se va a ver identificado. Mire pues, ¿eres consciente de la naturaleza engañadora del reino del yo, que examinas con regularidad tus motivos y cómo inviertes tu tiempo y energía? ¿Estás viviendo la vida que da forma y libertad como el jazz que Dios te llamó a vivir? ¿O te sientes insatisfecho con el mundo quebrantado en el que vives y trabajas todos los días? ¿Trabajas por su restauración, a la integridad, en la forma en la que puedas? Yo hubiera querido estar el martes para el programa. Ya, si ustedes estaban, digo, somos una melodía, decían ellos. Exactamente. Y es que, digamos, la música clásica es una música muy precisa y usted tiene que interpretar como está en el papel escrito. Ahora el jazz es un formato en donde usted tiene unas melodías que tiene que tocar, que le dan identidad a la canción, pero va a tener usted también una parte para improvisar. Pero esa improvisación obedece a ciertas reglas, a cierto universo de notas. Entonces, dice aquí, está viviendo su vida que da forma como el jazz. Bueno, no salieron las cosas como estaba pensando, entonces toco otra melodía y no llegar a la frustración como que estuviéramos tocando una música clásica y decir, no, momento, no era el compás que necesitaba y todo se acabó. Sino en el jazz se puede improvisar. Y esas son las preguntas que está planteando aquí Paul David Tripp. Y la que hacía Fernando es importante, ¿verdad? ¿Te has diseñado tus propias metas o estás entendiendo tu vida de acuerdo al reino de Dios? Yo creo que eso es lo mejor. Continuamos con algunas preguntas. ¿Te aferras a tus planes, tu calendario, tu agenda y tus expectativas? ¿O estás buscando siempre formas de ser parte de lo que Dios hace en donde estés, sin importar cuán vano es el momento en que estás? Es decir, a veces nos frustramos porque decimos, no salieron las cosas como yo pensaba, teníamos que salir a esta hora, se me descompuso el carro. Pero si nosotros estamos tocando el jazz de Dios, podemos decir, bueno, Dios quiere que me quede un poco más aquí, de algo me libró el Señor. ¿Qué tiene Dios acá para nosotros? Veamos esta otra pregunta. ¿Vives con un agradecimiento profundo por el Señor Jesús y el regalo de la gracia que ha cambiado la esencia y el trayecto de tu vida? ¿Trabajas para mantener tu amor y adoración para Él de una manera fresca y nueva?
vives con la idea del privilegio de la humildad, que no solo te ha elegido para ser ciudadano de su reino, sino también ser su embajador. ¿Y por qué es importante hacernos estas preguntas? Por lo que nos dice el autor a continuación. Porque nunca volveremos a nacer para ser nosotros mismos. Fuimos creados para trascender. Los límites de nuestra vida siempre tuvieron como propósito ser mucho más grandes que los límites naturales que ya traía nuestra vida. Cuando vivimos de esta manera por su gracia, no solo nos volvemos en parte del trabajo más importante en el universo, sino que nos regresan en nuestra humanidad. Esta es la forma en la que cada ser humano fue diseñado para vivir. Aunque Dios es paciente de forma infinita, nunca aceptará los propósitos de nuestro reinito. Dado que Él nos ama tanto, llegará una y otra vez a nuestros pequeños y claustrofóbicos reinos para extraernos de ahí. Lo hará hasta cumplir su voluntad y hasta que su reino venga. Esa es una razón para celebrar. ¡Hala! Ustedes, qué forma de terminar. Dios nos va a sacar de nuestros pequeños reinitos, y si estás pasando por una frustración, algo que no se ha cumplido, un bache emocional de ese tipo, considera esto. Tal vez Dios te está sacando de tu pequeño reinito y te va a llevar a su propio reino. Puede ser esa la razón por la que estés pasando esta frustración o ese bache emocional. Porque por otro lado, ¿qué pasaría si Dios nos concede todo lo que pedimos y todo sale como nosotros habíamos esperado? Entonces seríamos como bebés consentidos, como niños consentidos, y no es eso lo que Dios quiere desarrollar. Y nada nos saciaría, de hecho. Exactamente. Sabes Sí. que esta te va a gustar, Ronnie, porque es también como en la parte de la música. Aunque usted aquí me vea tan formal y tan profesional, en un momento fui baterista y tuve la oportunidad de estudiar. Tenías el pelo Todos largo. bateristas. Ese baterista. Y tuve la oportunidad de estudiar con Fernando Martín, que es así como maestro en el instrumento, ¿verdad? Y él, una de las cosas que nos enseñaba era de primero tenés que tocar para que la música se sienta bien y la gente que lo esté escuchando lo sienta bien. Ya que lograste eso, toca para que los otros músicos se sientan bien, ¿verdad? Ese era como el siguiente nivel. Y después, ya en una tercera etapa, ya enfócate en sentirte bien. Cuando íbamos aprendiendo ahí con Fernando, uno lo que quería era lucirse y no le importaba si los otros músicos se sentían, sino ahorita me escuchan y yo me luzco. Y tal vez es una ilustración de lo que puede pasar así en nuestro reino, en nuestras metas. Es como, ahorita no me importan, es mi momento, yo me voy a lucir. Y estamos ahí como tocando cosas extrañas que no van con la música y que nadie se siente bien, ¿verdad? Pero cuando lo buscamos de esa forma, lo que Dios nos llamó en esa ilustración de la música, porque suena bonito, en el jazz puedo improvisar, pero no cualquiera toca jazz, ¿verdad? Es un gran trayecto para lograr esas 3 etapas y como que al final tiene sentido porque estamos tocando para que la pieza se oiga bien, no para yo lucir. Esa no es la principal, no debería ser la principal razón, de la misma forma en nuestras vidas. Y eso se vive en pequeñas acciones. Tal vez no, como bien decía Fernando, no era el propósito lucirnos, sino esos momentos en los que decidimos, en este momento, algo tan sencillo. Voy a decir buenos días, con una sonrisa, no solo por tradición de que cuando uno llega a un lugar dice buenos días, sino ver a los ojos a las personas de cómo está, cómo amaneció, qué gusto saludarle. Eso hace una diferencia en el corazón de las personas que nos rodea, porque como bien dice el autor, lo hablaba creo que en otro capítulo, y es que el ministerio sucede en esas interrupciones, sucede no en las agendas perfectas y que no tienen ningún momento de variación, sino que en esas interrupciones que nos permitimos para que Dios también hable a través de nosotros. Qué bueno. Porque fíjate que hablando del caso de Isaac, ¿verdad? Él lo escribe y tal vez no está hablando de un tipo que tuvo un éxito económico extraordinario y que es famoso. Está hablando de un tipo común, una vida normal, pero que aprovecha esas situaciones para servir a los demás. Ahora, si Isaac está pensando, no, mira el trabajito que tengo y mira, no, mis amigos son esa señora anciana. Si él se está quejando de eso, perro que va a ver. la va a pasar mal. ¿Ya? Pero si él le pone propósito a todo eso que está viviendo, Dios me tiene aquí, ¿cómo puedo servir a los demás? La perspectiva empieza a cambiar.
cuando uno se compara con otros, termina decepcionado. Sí. Cuando uno busca propósito en lo que tiene, entonces uno se da cuenta, ala, soy rico, tengo oportunidades de servir a los demás, sabiendo que estamos en este mundo solo temporalmente y que nuestra recompensa en el reino de Dios viene. Mira, y sabes que me llamaba a mí la atención de toda la vida de Isaac, es que no menciona que todo era ministerial, era su vida normal, era fuera de la iglesia. Entonces, lo que pasa con él es que está viendo que el lugar donde está es su asignación divina, ¿verdad? O sea, te puse ahí para que funciones de esta forma. Y esa asignación divina, muchos no nos la creemos. Fíjense. Yo decía en un programa anterior, ¿de verdad usted se cree que está creado para el reino? Porque por ahí deberíamos de empezar, ¿verdad? Muchos decimos, no, miren, yo aquí en la tierra vine a hacer plata, dicen muchos, ¿verdad? Y vengo, ¿verdad? Ese enfoque. Si usted como yo le Ajá. pasó que al oír la historia de Isaac pensó, ala, yo quiero un vecino como Isaac. Cabal. Tenemos que volver a leer, usted y yo tenemos que volver a leer el libro. Sino como saque, buenísimo. Porque nosotros tenemos esa oportunidad, Sí. pero ¿No? Y el autor lo cierra de una manera extraordinaria. Usted, solo vas a nacer una vez. sí. Ahí te aterriza, ahí te dice, una oportunidad tienes. Así que pilas, porque este es el momento para actuar con esa asignación divina. Y que ahorita me ponía a pensar, tal vez ha sucedido de que nuestra esperanza está puesta justamente en lo que dicen los otros de nosotros y por consiguiente hacemos las cosas para tener la foto y subir las redes sociales, para que otros vean que yo soy de esta manera. También eso nos lleva a analizar nuevamente dónde está nuestra esperanza, porque saben, va a llegar, cuando todo es likes y cientos de likes, genial. Pero va a llegar el momento en el que la gente va a desagradarse y va a decir esto está mal. Entonces nuestra identidad se va a ver violentada por los comentarios negativos de la gente y no se trata de eso al final. Se trata de demostrar a Cristo a través de esas acciones cotidianas, de que nuestra vida sea un ministerio y que cada día aprovechemos cada oportunidad que tengamos para ello. Cada día, cada oportunidad, el autor nos decía, el reino no es algún día, el reino es hoy, en donde estoy y con lo que tengo, ahí podemos hacerlo, ¿verdad? Y qué buenísima esa historia de Isaac, porque de cosas del día a día, cosas que no van a llamar la atención, cosas en las que tal vez no va a subir la foto Isaac, pero está haciendo la diferencia ahí en el lugar donde Dios lo puso, en lugar de estarnos quejando porque no ha pasado esto, y cuándo, Señor, va a ocurrir eso, y tal vez Dios así viendo, pero mira el impacto eterno que puede tener esta posición en donde estás hoy por hoy. Y solo, perdón, eso nuevamente nos recuerda la historia de Ruth. Es exactamente lo que dijo Fernando en este momento. Describe la historia de Ruth. Aprovechar cada momento, cada oportunidad, porque tiene una trascendencia al final, ¿verdad? Yo pensaba hace un momento, la verdad que lo que vivió Ruth fue muy duro. Perder a su esposo, perder a su suegro, creo yo también, ¿verdad? Y también a su cuñado. Y quedar en completo abandono. Ella pudo haber dicho, ¿y yo para qué voy a ir a seguir a mi suegra? ¿Yo qué necesidad tengo de estar viviendo? No sé, tantas actitudes. De hecho, la otra sí se fue. La otra se fue, Orfa se fue. Sin embargo, ella decide honrar a las personas que tenía en su alrededor, que en este caso era su suegra. Tomar acción, decidir, yo no me voy a dejar a la perdición, yo voy a empezar a hacer una transformación en mi entorno y voy a cuidar de mi suegra y voy a trabajar. Y poco a poco el Señor fue premiando esas decisiones. Y es que si no tenemos cuidado, nos quejamos de todo lo que tenemos o no tenemos. Yo he visto gente que no tiene hijos y se queja de que no tiene hijos. Luego se casa y tiene hijos, se queja de que está teniendo hijos porque va a ser una responsabilidad. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que saber, bueno, esta es mi situación, ¿cómo puedo glorificar a Dios en ese caso? No renegar, no tener una actitud así, sino decir, Padre, estoy en esta situación, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Quiero contarles un testimonio. Recientemente estuvimos visitando a unos amigos y estuvimos con Juan Pablo Castillo. Y Juan Pablo tiene un pick-up de esos enormes, 150, unas llantonas. Y se fue con mi hijo, David Andrés, fueron a un grupo de jóvenes de una iglesia. Y cuando venían de regreso, se les pincha una llanta de ese gran tractor, ¿verdad? Ustedes. Y entonces me contaron que trataron de cambiar la llanta, pero uno de los pernos estaba mal. Y entonces dice Juan Pablo que aparece un señor y entonces le dice, mire, yo soy de Guatemala, pues yo también. Y dice, mire, ¿usted tendrá una? Sí, tengo. Y dice que el señor tenía la llave que ellos necesitaban, o sea, los instrumentos para quitar ese perno que estaba dañado.
Y el Señor se metió, Él les cambia la llanta y luego Él resolvió todo el asunto. Yo les digo, muchachos, eso debe haber sido un ángel. ¿Cómo es posible que tuviera la herramienta? Porque decía, ¿usted tiene una herramienta? Sí, aquí tengo herramienta. Y dice que estaba mojado porque estaba lloviendo y el Señor se metió debajo del carro, Él les cambia la llanta y muchas veces nosotros no vemos que en esos pequeños problemas, ahí está la mano de Dios ayudándonos. Exactamente. Lo más fácil para Dios era evitar ese problema con la llanta, pero Dios no evita muchas veces que pasemos por situaciones también para que veamos su poder. Puede ser que usted esté pasando por una situación así y Dios va a mostrar su poder. Y a veces nosotros pedimos, Señor, pero más fácil hubiera sido que no pasara esta pérdida, más fácil hubiera sido que lo hubieras hecho como yo pensaba. Pero Jesús dice, no, vamos a hacerlo como yo pienso. Y es ahí cuando nosotros debemos descubrir ese acompañamiento divino. Oremos, Padre bendito. Hoy venimos cerrando este libro de Paul David Tripp, Creados para el Reino. Queremos hoy, al cerrar este libro, renunciar a nuestro propio reino. Perdónanos, Señor, si hemos estado queriendo edificar nuestro propio reinito. Si pensamos que nosotros somos el héroe de la historia. Tú eres el rey de reyes. Tú eres el héroe de la historia. Nosotros estamos en la gran historia tuya, Señor. Ayúdanos a entender eso. Y hoy renunciamos a nuestros propios reinos, a nuestras propias ilusiones, elucubraciones. Y te pedimos que tú nos guíes de acuerdo a tu voluntad. Y así como este personaje, Zac, que nos ayudes a encontrar cuál es tu propósito para esta dificultad que estamos pasando. Y que podamos también entender que de esa dificultad tú también nos puedes sacar, así como sacaste a Ruth y hiciste un milagro en Ruth y su familia. Tú eres nuestro pariente redentor, Jesús. Tú eres nuestro Booz, el que nos da propósito y sentido cuando parece que no lo tenemos. Ayúdanos, Señor. Hoy ponemos nuestra confianza en ti. Hoy ponemos nuestra esperanza solamente en ti, Señor, quitándola de las cosas superfluas, de las metas superfluas de este mundo, de la opinión de los demás y poniendo nuestra esperanza solo en ti. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. El lunes iniciamos una nueva temporada, así que esté usted pendiente. Arrancamos la última temporada del año y esperamos contar con su participación. Y le cuento que ya estamos empezando con la decoración navideña, así que lo invitamos a estar pendiente de nuestra próxima temporada. Bendiciones.